Desarrollo físico. Enuresis. La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada enfermedad, debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. La enuresis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos, esta patología es hereditaria, por lo que si uno de los progenitores ha tenido enuresis durante su infancia, las probabilidades de que sus hijos también las tengan son elevadas. Otra causa puede ser la alteración del sueño, no haber aprendido bien a controlar la misión durante los primeros años de aprendizaje o como resultado de tener alguna otra patología. Las situaciones de estrés también pueden provocar la aparición de la enuresis, sobre todo secundaria. Juan Fernando, le voy a contar un cuento. ¿A usted sí le gustan los cuentos? Sí, señora. Bueno, el conejito y el cazador. Había una vez un conejito que se hacía pis por las noches, antes de dormir. Cada vez que se hacía pis, los perros de los cazadores seguían su rastro fácilmente y perseguían al grupo de conejitos. Ningún conejito quería jugar con él. Sus amiguitos le decían: tienes que dejar de hacerte pis o un día nos descubrirán y nos cazarán. El conejito empezó a sentirse muy solo y tenía mucho miedo de que el cazador los descubriera. La madre conejita, al verlo tan triste, le dijo: no te preocupes, cuando te hagas mayor seguro que dejas de hacerte pis, pero tienes que intentar borrar el rastro que dejas. Papá y yo te vamos a ayudar y también tus hermanitos. Poco a poco, los padres del conejito le iban enseñando cómo borrar el rastro de su pis. Le ayudaron a confiar en sí mismo y no estar triste. Sus hermanitos lo entretenían para que no se preocupara tanto. Le daban muchos ánimos y apoyo. Gracias a la solidaridad de su familia, el conejito comprendió que podía ser responsable de no hacerse pis y con paciencia superó sus problemas. Al cabo de unas semanas, el conejito dejó de hacerse pis y pudo volver a jugar con sus amiguitos, sin miedo a que le siguiera el cazador. Fin. ¿Ya? Juan, ¿a usted le pasa lo que le pasa al conejito? ¿Sí? ¿Qué le pasaba al conejito? El conejito se hacía pis. ¿Sí? ¿Y usted también se hace pis en la cama? ¿Sí? Habilidades motoras. Las habilidades motrices son las habilidades que se adquieren como parte del desarrollo motor del individuo y que requieren el control y coordinación voluntaria de uno o varios grupos musculares. En estos movimientos participan de forma coordinada el cerebro, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Al nacer, el sistema nervioso del bebé es aún inmaduro. A medida que crece, va desarrollando habilidades motrices que van perfeccionando y haciendo cada vez de forma más precisas. Las habilidades motrices se pueden separar en 2 grandes grupos: en habilidades motrices gruesas y las habilidades motrices finas. Las habilidades motrices gruesas son las habilidades que implican músculos o partes del aparato locomotor relativamente grandes, como las piernas, los brazos o tronco. Nos encontramos acá en el parque con el niño Juan Fernando. Juan Fernando, ¿vamos a jugar? ¿Sí? El que primero suba las escaleras. ¿Sí? El que primero las suba. Hágale entonces. Como podemos ver, Juan Fernando es un niño que él por sí solo sube las escaleras. Juancho, tírese que yo lo cojo acá. Tírese. Eso. Vamos a jugar allí en el columpio, Juancho. En el columpio, el que primero se balancee, el que primero balancee. Eso. El que primero se balancee. Ahí quedé yo. Uy, Juancho,
como monte bien bicicleta. ¿Usted sabe montar bicicleta? ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Mire cómo lo hace de bien. ¿Y es que usted viene al parque todos los días? Sí. ¿Sí? Ah, vea cómo lo hace de bien. En las habilidades motrices finas son las habilidades realizadas con movimientos muy precisos de músculos pequeños como los músculos de los dedos, de los labios o de los ojos. Juan Fernando, vamos a trabajar el rasgado libre. Esto se llama rasgado libre. Juancho, vamos a utilizar esos 3 colores. Usted verá cuál quiere utilizar, ¿yo? ¿Cuál quiere? Para que llene toda la hojita, como usted quiera. ¿El rosado? Lateralidad. La lateralidad es la preferencia que todos tenemos por utilizar una parte de nuestro cuerpo. Uno de los ejemplos más claros es el uso de una mano por encima de la otra. Así encontramos personas diestras o zurdas, pero también ambidiestras. La lateralidad no se limita solo al uso de las manos y extremidades. También ocurre lo mismo con el oído y el ojo. Existen distintos tipos de lateralidad. Ellos son diestro, zurdo, diestro falso, ambidiestro y lateralidad cruzada. Vamos con la mano derecha a coger la tapita. ¿Listo? Después, con la mano izquierda, hacemos lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces, hágalo usted. Eso, bien. Ahora con la otra. Eso, muy bien. Desarrollo cognitivo. Juego simbólico. Consiste en que el niño es capaz de combinar hechos reales e imaginarios. Los niños recrean situaciones ficticias, como si estuvieran pasando realmente. Ellos se convierten en personajes y los objetos cobran vida a su imaginación. Esta actividad les permite vivir otros mundos, poner en marcha su creatividad y su imaginación, superar miedos y ganar confianza. En este momento dejamos solos a Juan Fernando, el cual está jugando. Como podemos observar, él mismo ha construido su escenario para jugar. Juan Fernando, ¿a qué está jugando? ¿A qué? Juan Fernando, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? La carretera. ¿La carretera? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Eso es una cosa que donde da vuelta el tren. Donde da vueltas el tren. ¿Y esto qué es eso? ¿Esto para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué vuelta? Juan, ¿cuál es el tren? ¿Ese es el tren? ¿Sí? ¿Y por dónde anda el tren? Muéstrame por dónde anda el tren. ¿Por dónde? Por todo. ¿Y qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Carretera. ¿La carretera? Hágale, ¿por dónde va a andar el tren? Muestre. Razonamiento transductivo. Se mueve entre datos singulares o particulares, estableciendo relaciones comparativas entre ellos, buscando similitudes y diferencias. Se le considera un pensamiento creativo, ya que desarrolla la imaginación y es fuente de recursos literarios como comparaciones y metáforas, en la etapa del pensamiento formal. Los niños hasta los 7 años tienden a comparar objetos sin proponérselo, al descubrir maravillados el mundo que los rodea. Además, son formadores de preconceptos,
de los cuales no tratan de descubrir su verdad o falsedad. Bueno, Juan Fernando, ¿cuál de estas dos hileras tiene más platos? ¿Cuál de estas dos hileras tiene más platos? ¿Cuál? Hay iguales, ¿Iguales? ¿Y por qué son iguales? porque son muy grandes. ¿Porque son grandes? Bueno, Juan Fernando, ¿cuál de estas dos hileras tiene más platos? ¿Cuál tiene más platos? ¿Cuál? Arriba, ¿Este o este? ¿Esta? ¿Y por qué? porque son iguales. ¿Son iguales? Animismo. Esta es la creencia de que los objetos inanimados, tales como juguetes u objetos, poseen sentimientos e intenciones humanas. En otras palabras, para el niño preoperacional de Piaget, el animismo significa que el mundo natural está vivo, consciente y tiene un propósito. Asimismo, Piaget identificó 4 etapas del animismo. La primera va desde los 4 a 5 años. El niño cree que casi todo está vivo y tiene un propósito. Durante la segunda etapa, desde los 5 a 7 años, solo aquellos objetos que se mueven poseen un propósito. En la siguiente etapa, 7 a 9 años, solo los objetos que se mueven de forma espontánea se les atribuye que están vivos. Y en la última etapa, desde los 9 a 12 años, el niño comprende que solo las plantas y los animales están vivos. En este caso, Juan Fernando se encuentra en la primera etapa. Bueno, Juan Fernando, vamos a dibujar aquí este lado el sol y aquí este lado la luna. Entonces, comencemos, papi, con el lápiz. Si lo quiere pintar, aquí están los colores para pintar. Eso, el sol. Eso. Píntelo. Píntelo eso acá. Le está quedando muy bonito el sol, Juan. ¿Sí? Eso. Eso, qué bonito. ¿Ya terminó? ¿Y qué más le va a hacer? ¿Nada más? ¿Así? Eso. ¿Y el sol no tiene ojos? No, porque son que son de mi abuela, no tiene. ¿No tiene ojos? Uy, muy bien, felicitaciones. Hizo muy bonito el sol. Centración. Esta es la tendencia a concentrarse en un solo aspecto, ya sea de un objeto o situación a la vez. Durante esta etapa, los niños tienen dificultades para pensar en más de un aspecto de cualquier situación al mismo tiempo. Además, tienen dificultades para descentrarse en situaciones sociales, a pesar que ya sean capaces de realizarlo en contextos no sociales. Juancho, ¿en cuál de los dos vasos hay más agua? En los dos. ¿En los dos están iguales? ¿Sí? Juancho, ¿en cuál de los dos hay más agua? En este. ¿En este? ¿Sí? ¿Por qué? Poquito. En este poquito, ¿por qué? Porque sí. Porque no alcanzaba. Este queda más bonito.
Juancho, ¿en cuál de los dos recipientes hay más agua? Iguales. ¿Iguales? ¿Están iguales? Sí. Ok. Irreversibilidad. Es la incapacidad para entender que una operación o acción puede realizarse en más de una forma. De esta manera, un ejemplo es darle a un niño una cifra, por ejemplo, el 13, y pedirle que encuentre dos números que sumados den este resultado. Según Piaget, los niños en la etapa preoperacional no serían capaces de realizar esta tarea. Bueno, Juan Fernando, vamos a organizar esto por tamaño. Los pequeñitos a un lado y los grandes a otro lado. Bueno, comencemos entonces. Los pequeños a un lado y los grandes a otro. Eso. ¿Esos cuáles son? Esos ya, ¿cuáles son? Juancho, ¿estos cuáles son? Los pequeños y estos son muy grandes. Eso, muy bien. Ujú. Bueno, Juan, ¿de qué otra manera podemos organizarlos? Así nomás. ¿Así nomás? Ah, bueno. Conservación. Es el entendimiento de que un objeto permanece igual en cantidad, aunque su apariencia cambie. Para ser más específicos, la conservación es la capacidad de entender que la redistribución de la materia no afecta la masa, número, volumen o longitud. Alrededor de los 7 años, la mayoría de niños pueden entender la conservación de los líquidos, porque ya han comprendido que cuando el agua se vierte en un vaso con una forma diferente, la cantidad de líquido sigue siendo la misma, aunque su aspecto haya cambiado. Sin embargo, los niños de 5 años aún creen que hay una cantidad diferente, ya que la apariencia ha cambiado. Fernando, en estas dos bolitas de plastilina hay la misma cantidad, ¿sí? Iguales. ¿Iguales? Bueno, si yo hago esta, así en forma de salchicha, ¿están iguales? ¿Sí? No. ¿No? ¿Cuál es más grande? ¿Esta? Bien. Juan Fernando, ¿en cuál hay más cantidad de plastilina? ¿En esta o en esta? ¿En esta hay más? ¿Por qué? Porque estas son pequeñas y estas son grandes. Ok. Desarrollo del lenguaje. Los niños preescolares hacen rápidos avances en vocabulario, gramática y síntesis. Es común que de los 4 a 10 años los niños utilicen el habla privada, que se caracteriza por hablar en voz alta consigo mismo, sin intención de comunicarse con los demás, esto con el fin de expresar sus fantasías y emociones. De igual manera, los niños de cada cultura y contexto aprenden su lengua materna, pero podrían asimilar un conjunto diferente de reglas para la utilización del idioma. Vamos a dar a conocer una de las habilidades cognitivas que presenta Juan Fernando. Juan Fernando, para empezar, usted sabe las capitales, ¿cierto? La capital de Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, de Colombia, Bogotá. Bogotá, de Ecuador, Quito. de Venezuela Caracas. y de Brasil, Brasilia. Brasilia. Eso, muy bien.